Bendiciones, hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro canal Enseñando a Jesucristo y haciendo discípulos en todas las naciones. Bien, hermanos, vamos a continuar con el tema de la salvación plena. Vamos a conocer acerca de esta salvación, cuándo empezó esto a planificarse. En Primera de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 2: elegido según la presciencia de Dios Padre. La presciencia de Dios es el conocimiento de las cosas que van a suceder, que van a llegar a existir. Esa es la presciencia, conocimiento de lo que ha de suceder o existir. O sea, el Padre nos ha escogido, nos ha elegido en santificación del Espíritu. O sea, en la eternidad pasada, dice pues que elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación. El Padre nos eligió en la eternidad pasada, en santificación por el Espíritu. O sea, ya estábamos apartados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, apartados para que el Espíritu Santo aplicara entonces en la eternidad futura, en todo este caminar que vamos hacia el futuro, para aplicar todo el sacrificio de Cristo en nosotros. Primero Dios nos elige en la eternidad pasada, nos santifica, nos aparta, y luego entonces nos vuelve a santificar en el lavamiento de la palabra en la eternidad futura, porque vamos hacia una eternidad futura. O sea, en la vida diaria, en la vida que tenemos continuamente, vamos siendo santificados para una eternidad futura. Entonces, qué hermoso. Dice, elegido según la presciencia, es el conocimiento de las cosas que van a suceder o llegar a existir. Imagínense. Entonces, elegido según la presciencia de Dios Padre, o sea, Él eligió en santificación del Espíritu. Ahí estamos, ya escogidos desde antes para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Qué hermoso. O sea, el sacrificio de Cristo se iba a aplicar en nuestras vidas. Cuando Dios, por ejemplo, nos da una orden acerca de ser santos, es porque nosotros podemos obedecer a eso. Veamos a ver en el capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El que Dios nos diga que seamos santos porque Él es santo, no será complicado para nosotros, porque eso ya lo colocó en la eternidad pasada. Fuimos totalmente apartados en santificación por el Espíritu, de maneras que sí podemos obedecer a esa orden, de ser apartados para Él, como Él es santo. Que así como Él es santo, nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces aquí vemos la presciencia de Dios Padre. Ya estábamos apartados para Dios, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea, en la eternidad pasada para la eternidad futura. 21.
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces veamos el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, pero él venía desde antes. Vino y se encarnó entonces en un cuerpo, María, y luego nació como uno de nosotros. Vivió, murió, resucitó. Dios le ha dado gloria para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Y mediante el cual creéis en Dios. Nosotros creemos porque Dios le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Él está purificando nuestras almas porque nosotros obedecemos a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las tentaciones, deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces vemos que el Cordero, que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, se ha manifestado en estos postreros tiempos por amor a nosotros. Dice que elegido según pues la presencia de Dios Padre en santificación. Pero veamos a ver si es cierto en cuanto a esta elección en la eternidad pasada. En Efesios capítulo 1 nos dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Cristo, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, en la eternidad pasada fuimos apartados, nos escogieron en Cristo, para que en la eternidad futura fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces vemos que tanto en la eternidad pasada, como en la eternidad ahorita presente, como en la eternidad futura, estamos siendo santificados, siendo purificados. Por eso, si nos dicen que seamos santos, sí lo podemos hacer, porque ya fuimos elegidos en santificación en la eternidad pasada, para ser santos en la eternidad futura. De maneras que ahora podemos ver toda la obra de redención, de justificación, de reconciliación, conformación a la imagen de Cristo. Eso no será difícil, porque todo eso se está aplicando en nosotros para ser rociados en la sangre de Cristo. Por eso es que tenemos entonces redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, y hace sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer este misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estábamos predestinados. ¿Desde dónde? Desde antes de la fundación del mundo, para ser rociados, para ser santificados, para que nos presenten santos y sin mancha delante de Dios. No es un trabajo de nosotros, es un trabajo del Señor. Él está haciendo esa obra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Qué hermoso, porque esto estaba desde antes, esta elección. La segunda parte, la salvación plena, debemos cómo nos predestinaron para esto, cómo el sacrificio de Jesús es tan efectivo para nuestras vidas y cómo entonces este Cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, cómo fuimos liberados, arrancados de las garras del enemigo. Y ahora el punto principal, pues, de lo que venimos hablando, diciendo, es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos, y ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios, el Señor, y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, habiendo un sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, lo cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, ahora tenemos la realidad, ahora tenemos la sustancia, ahora tenemos totalmente a Jesús en nuestras vidas, actuando en nosotros, un sumo sacerdote y un santuario verdadero, un tabernáculo verdadero que levantó el Señor y no el hombre. El hombre había levantado un tabernáculo en el desierto, pero Dios levantó a Jesucristo, el verdadero tabernáculo, y no con la sangre ajena de machos y cabríos, sino con su propia sangre. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que era una figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por un solo sacrificio, y por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, en su segunda venida no tiene relación con el pecado. Deben de estar listos los santos, deben de estar ya preparados y limpiados y lavados en la sangre de Cristo, para entonces levantarlos de la tierra, así sea, o recogerlos, resucitarlos, que ese es el plan divino. Que el que coma su carne y beba su sangre tenga la vida eterna, y Él lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre que le envió, que todo lo que le diera, Él no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por eso su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida, y Él es el que completa totalmente la obra de transformación en el hombre y completa la obra de Dios satisfactoriamente en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, disfrútalo, llénate de Él todos los días y cumple lo que Dios quiere en tu vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta hora en que tú nos has permitido estar aquí y con este estudio, y que cada persona que esté escuchando estos audios pueda crecer, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias por todos los que escuchan, por los que atienden, Señor, diligentemente tu palabra, y por mi vida, que simplemente soy un instrumento nada más. Barro soy, mi condición me delata que tengo una necesidad muy grande de ti. Yo bendigo a cada hermano, a cada amigo, a cada oyente, que pueda, Señor, recibir tu palabra y
poner en claro muchas de las cosas de las cuales están reveladas por cada uno de los que enseñamos, Señor, en este medio. Te doy gracias por permitirme estar delante de todos en este canal, Señor Padre Eterno, de enseñando a Jesucristo y haciendo discípulos en todas las naciones. Yo bendigo a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.